Hola y bienvenidos a este nuevo espacio generado por Ciudadity SE. Aquí vamos a ver la práctica, el desarrollo de uno de los blogs que hemos publicado, particularmente sobre el tema de cómo unir data frames que se encuentran dentro de una lista. Esta es una tarea muy recurrente cuando se realiza tratamiento y manejo de bases de datos. En este sentido, vamos a necesitar de tres librerías el día de hoy. La librería Tibor para generar datos en ese formato, Pur para realizar código anidado prácticamente, y dplayer, un gran amigo para el manejo de bases de datos. Así que, por favor, activémoslos. Empezamos. Library, la función que necesitamos para activar los paquetes dentro de RStudio, que por supuesto previamente hayan sido descargados, es library. Pues vamos. Tibor, library, pur, library, dplayer. Ya que estamos en un entorno de R-Markdown, no necesitamos ejecutar línea por línea para ir activando los paquetes. Simplemente vamos a aprovechar las bondades de R-Markdown y vamos a darle un clic en este triangulito. Automáticamente se va a generar todo el código, se va a activar todas las librerías. Bien, ahora, ¿qué les parece si generamos un tibor y un data frame? Conjuntos de datos que, si bien son similares, ya que ambos permiten aglutinar todo tipo de datos, tienen una diferencia, ya que los tibors son la versión moderna de los data frame y los data frame la versión más clásica de los conjuntos de datos. Pues vamos a generar un tibor, vamos a bautizarlo como BDD1, y para alimentarlo de datos, el término asigno, que es que, menor que, y el guión medio. Vamos a decir tibor, y vamos a decir una variable llamada localidad. Localidad, ¿sí? Y vamos a ponerle el nombre de 5 ciudades, nada más de 5 ciudades. Puede ser Quito. Vamos a ponerle Ambato, Cuenca, Atuntaqui, Ibarra. Perdón. Ibarra. Bien, esta es una variable que distinguirá a las observaciones una de otras, ya que es un nombre único, propio de cada observación. Ahora, pongamos otra variable, pero está ya tipo numérica. Podrá ser una llamada población, ¿ok? Y de nuevo, con una estructura dentro de un vector, podemos alimentar de datos. Por favor, que sean 5 observaciones justamente, ya que si ponemos menos o más que eso, vamos a tener un error. Entonces, simplemente pongamos un número al azar, ¿ya? Pongamos 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000 y 5.000.000. Simplemente por poner algo al azar. No vamos a entrar en detalle de si esas son las cifras correctas de las poblaciones por cada ciudad. No es el objetivo de este pequeño RT. Vamos a generar con control enter. Bien, fíjense en su global environment. Se acaba de generar un objeto llamado BDD1 y RStudio ya nos indica su resumen brevemente. 5 observaciones, 2 variables. ¿Cuáles son las 2 variables? Localidad y población que hemos generado. Y las 5 observaciones, pues, las ciudades y sus respectivos números en la variable de población que acabábamos de escribir. Ahora bien, y muy análogamente a esto, escribamos la siguiente. BDD2. Y aprovechando el formato que hicimos anteriormente, ¿por qué no? Copiémoslo, ¿sí? Copiémoslo, copiamos, pegamos. Aquí la diferencia, esto no va a ser un tibor. Vamos a generarle con un formato de data.frame. ¿Y para qué? Para que estas observaciones sean distintas a las anteriores, por favor cambiemos los nombres de las ciudades. Vamos a poner, por ejemplo, Guayaquil. Vamos a poner Manta, Latacunga, Zamora y, ¿por qué no? Pastaza. Pastaza. En este sentido, se generará un segundo data frame que sí tiene las mismas observaciones en población,
pero no se mezclarán, no serán duplicados con respecto a la información del primer BDD1, ya que la localidad, los nombres que tenemos aquí son totalmente distintos al del primer tipo. Es decir, aquí tenemos una estructura donde importa mucho la variable identificador de cada unidad de observación para que no se mezcle con los datos que se encuentran en mi variable numérica, que en este caso es población. Entonces, generemos y por favor observemos cada elemento. Simplemente nos acercamos al Global Environment y le damos un clic a cada objeto. Como ustedes pueden ver, son exactamente iguales. Son exactamente iguales. Dos variables, 5 elementos, donde, donde sus unidades de observación, sus filas, son independientes. Habla de distintos, de distintos individuos sujetos de observación, que en este caso serán ciudades. Ahora bien, introduzcamos a estos dos data frames dentro de una lista. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle datos. Asigno, aquí voy a generar mi lista con otro nombre y vamos a ponerle, ¿por qué no? Por ejemplo, list. Para crear una lista en R, solo necesito el comando list. Vamos a hacer bdd, perdón. Y antes de list, no, perdón. Ahí en list, pongamos el nombre de nuestros dos data frames. BDD1 y BDD2. Generemos, por favor, con control enter para que se ejecute y podemos observar en el Global Environment cómo ya ha aparecido el objeto datos. Observémoslo y así se ve una lista dentro de RStudio, donde me indica que cada elemento, en este caso, es un conjunto de datos. El primero un table y el segundo un data frame. Incluso, fíjense aquí, en value nos indica claramente a table es un table y a data frame. Tienen un formato distintos, aunque trabajan con la misma lógica. Podemos albergar varios tipos de datos dentro de estos formatos. Ahora bien, la tarea, extraer los elementos que se encuentran dentro de una lista fuera y como un solo data frame o como un solo tipo. Esto es una tarea súper recurrente que se hace cuando manejamos bases de datos. Pues, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Vamos a poner datos, asigno, escribimos datos otra vez y ya les explico la lógica. Shift Control M para introducir el operador pipe que es proveído por el paquete pur que les mencionaba y la list y la función que necesitamos, perdón, es bind rows. Bind rows. ¿Qué está entendiendo R en este momento? De el objeto llamado datos, vamos a unir todo a nivel de filas. Es decir, los elementos va a agregar uno debajo de otro. Y a toda esta operación, el resultado que se genere, lo vamos a guardar nuevamente con el nombre datos. Vamos a ver cómo cambia. No olviden que datos en este punto, en este segundo, es una lista. Demos control enter al comando que acabamos de ejecutar y fíjense ya en su Global Environment cómo cambió. Ahora son de 10 observaciones y por supuesto de 2 columnas. Observémoslo. Fíjense. Ajá, miren lo que ocurrió. Veamos la versión pasada de datos cuando ya estaba en una lista. Estaban totalmente separados. No se encontraban unidos. Pero ahora en datos ya transformado, nuestros dos data frames se encuentran agregados uno debajo de otro. ¿Y esto por qué es posible? Y es un punto muy importante, porque ambos, tanto BDD1, fíjense, como BDD2, tenían los nombres de las variables exactamente iguales. Si no hubieran tenido los nombres exactamente iguales, esto no hubiera sido posible. No se hubiera generado de esta manera tan armoniosa. Es decir, que coincidía perfectamente las observaciones del uno debajo del otro. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, cuando no necesitamos agregarlos uno debajo de otro, sino uno junto a otro. Es decir,
Ya no es una agregación a nivel de observaciones, sino puede ser, y por qué no, a nivel de columnas, a nivel de variables. Vamos ahí. Entonces, con esto cerramos y por favor, permitámonos copiar todo el ejercicio anterior que ya habíamos generado. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar BDD1, BDD2. Voy a copiar aquí, ¿sí? Y voy a cambiarle los nombres de las variables. Voy a ponerle aquí, en vez de 1, ya no va a ser localidad y población, sino localidad 1, población 1. Y en vez de 2, algo parecido, localidad 2, población 2. Por favor, control enter en cada una de estas líneas de código, en vez de 1 para que se genere nuevamente, y en vez de 2 para que se genere nuevamente. Observémoslos, ya que los tenemos disponibles aquí. Fíjense, los mismos datos, la misma información, pero ahora cambiados de nombre. Localidad 1, población 1. Y en vez de 2, análogamente, localidad 2, población 2. La misma información, simplemente hemos cambiado los nombres. ¿Para qué? Para poder realizar la agregación, en cambio, a nivel de columna. Es decir, que ahora se agregue información hacia la derecha y ya no hacia abajo, como era en el caso de las filas. Pues vamos. Vamos a generar datos, sí, datos. De nuevo, una pequeña lista, la vamos a regenerar nuevamente. Y lo mismo, pongamos los mismos elementos. BDD1, BDD2. Observamos. Ahora fíjense, en datos volvió a ser ya una lista. Sí, volvió a ser una lista. Finalmente, datos, asigno, por supuesto. Datos nuevamente, ¿por qué? Datos será el nombre con el que vamos a guardar al final. Y este datos es el objeto actual que vamos a trabajar con esa información. Shift Control M para introducir el operador pipe. Y finalmente, bind. Esta vez rows, no, esta vez será calls, para que la agregación se haga hacia las columnas. Finalmente, ¿qué está leyendo RStudio en este momento? Toda la información que se encuentre en el objeto datos, que es una lista en este momento, vamos a agregarlo a nivel de columnas. Entonces se van a agregar variables. Bind calls para agregar variables. Bind rows prácticamente para agregar filas. Y todas esas operaciones, el resultado que dé entre la combinación de la información actual de datos y la función bind calls será almacenada nuevamente con el nombre datos. Generamos, vemos ahora cómo cambia. Fíjense solo en el Global Environment. 5 observaciones como los objetos individuales BDD1 y BDD2, pero ahora tiene 4 variables. Observémoslo. Y a esto netamente me refería. ¿Cuándo tenemos variables distintas en los data frames que tenemos en nuestra lista, sería mejor agregarlo a nivel de columnas, es decir, bind calls. Pero si las variables de nuestros data frames o keywords de nuestra lista son iguales, es mejor aplicarle un bind rows. Con eso, el resultado, como podemos ver, ya es un data frame, ¿sí?, unido y agregado, donde se respeta la información de los data frames originales. Les agradezco mucho por su tiempo, por su atención. No se olviden de compartir, darle like y de seguir revisando este canal de YouTube, así como nuestra página web, donde se encuentra este desarrollo, pero a través de un blog, donde pueden dejar sus comentarios, serán bienvenidos y siempre los responderemos a la brevedad. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega de RTips con Suidati SE.